Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy particular y muy importante que es fibrilación auricular. Los integrantes expositores son Briseika Micaela Armaza Paco, Eber Mamani Paza y mi persona Alexis Omar Mamani Herrera. Vamos a dar a conocer el índice de contenidos en lo que vamos a abarcar en esta exposición y damos inicio con la definición. Ya, hablando un poco más de la fibrilación, esta es una arritmia cardíaca caracterizada por una actividad eléctrica caótica e ineficiente de las fibras miocárdicas, lo que resulta de una contracción desorganizada y pérdida de la función del bombeo de la cámara cardíaca afectada. Puede manifestarse como una fibrilación auricular y ventricular. Hablando un poco más de la fibrilación auricular, es una taquicardia supraventricular sostenida más común. Esta se caracteriza por un electrocardiograma con una onda F minúscula y una irregularidad sin onda P discernida y una respuesta ventricular irregular debido a la contracción auriculoventricular variable o caótica de la fibrilación auricular. Puede ser paroxística, persistente o permanente. Bien, continuando con la epidemiología, como podemos ver en la imagen, primero vamos a hablar sobre la prevalencia global. Podemos observar que ahí vemos a ancianitos, y sí, es verdad, esta enfermedad va a ser más predisponente o se va a manifestar más en personas de tercera edad, en ancianitos, y nos dan una edad en específico que es mayor a 65 años. Ahora, si hablamos de porcentaje, se nos dice que a nivel mundial un 2% de adultos mayores va a tener la predisposición de aumentar este tipo de factor de riesgo para poder cursar por la enfermedad. Ahora también se nos dice que 10% en mayores de 80 años van a pasar por un estado grave y posiblemente mortal. Pasando a los factores asociados en las que van a verse afectados o van a asociarse a algunas enfermedades, como pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedades metabólicas, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad. Entonces, estos tipos de enfermedades van a estar asociadas, van a ser comorbilidades que van a aumentar más el riesgo de cursar esta enfermedad. Bien, luego, hablando del mayor riesgo, en aquí hay un dato muy importante que mencionar. Quiero que recuerden que si bien esta enfermedad es más frecuente en hombres, ¿sí? Pero aquí hay algo interesante. Las mujeres van a tener ya con fibrilación auricular diagnosticada, van a tener una mayor predisposición, un mayor riesgo de desarrollar un ictus cardioembólico. En las mujeres se aumenta 5 veces más, se multiplica 5 veces más el factor de riesgo para desarrollar un ictus cardioembólico y que esto puede ser letal si no se trata de inmediato con anticoagulación. Bien, pasando a la frecuencia, esto va a ser mucho más común y frecuente en hombres y entonces hay que tener mucho cuidado con pacientes de sexo masculino. Y luego ya en la última imagen podemos ver un estudio que es un monitoreo, el famoso Holter. Durante la patología va a pasar por una fase o una forma subclínica o también llamada silenciosa, en la que nosotros a través de este monitoreo, a través del dispositivo Holter, podemos hacer una prevención o una detección inmediata y anticipada para poder ya ejecutar con algún tratamiento o ya para poder prevenir daños mayores. Entonces es muy importante el monitoreo y las consultas que se les hace a los pacientes. Y como ya habíamos mencionado, hay que tener bastante cuidado con los factores o con los
con las otras enfermedades, algunas la frecuencia, el grupo etario. Hay que tomar muy en cuenta para poder diagnosticar e iniciar el tratamiento de una vez. Bien, continuando con lo que es la fisiopatología, en acá vamos a contar con lo que son tres elementos importantes para que desencadenen en sí lo que es la fibrilación auricular. En acá tenemos lo que son los desencadenantes, lo que es el sustrato y lo que es los moduladores. En cuanto a los desencadenantes, estas prácticamente se van a deber a lo que son focos ectópicos de lo que son de las venas pulmonares. ¿Esto a qué se debe de ver? Esto porque va a haber un tejido miocárdico ectópico. Prácticamente se debe a una extensión del tejido miocárdico auricular, que esto va a ir prácticamente hacia las venas pulmonares. Recordemos que en la aurícula izquierda van a desembocar las cuatro venas pulmonares. Entonces, este tejido va a ir en parte hasta estas venas. Y como segundo punto es lo que es la dispersión de la conducción y también lo que es la refractariedad. En acá prácticamente va a haber una inserción de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Esto pueden tener propiedades de conducción aberrantes y también tener diferentes periodos refractarios. Esto puede llegar en sí lo que es a facilitar lo que es la reentrada de esas electricidades para lo que es la contracción de lo que es la aurícula. Y como otro punto tenemos una alta frecuencia de descarga. Esto prácticamente son por los focos que va a existir. Van a ser muy elevados, hasta puede incluso llegar a, en este caso, en fibrilación auricular, de 400 a 600 latidos por minuto. Y también, como otros factores desencadenantes, podemos tener a la vena cava superior, como también puede estar comprometido el seno coronario, la crista terminalis, que se encuentra en este caso en la aurícula derecha, y también la aurícula izquierda posterior como tal. Y como segundo punto es lo que es el sustrato. En este caso tenemos lo que es el remodelado eléctrico, en donde prácticamente esto se refiere por el acortamiento del periodo refractario efectivo. Esto por la exposición crónico a frecuencias rápidas, en donde va a conducir a una disminución de lo que es la duración del potencial de acción. Y esto va a hacer que haya en sí una frecuencia más rápida, en donde prácticamente va a facilitar lo que es la reentrada de la actividad eléctrica. Y como segundo punto en acá tenemos lo que es el aumento de la heterogeneidad de la refractariedad. Y prácticamente esto es, las células se van a remodelar, pero de una manera uniforme, en donde prácticamente van a aumentar lo que es la dispersión de la refractariedad y va a favorecer lo que es la fragmentación de las ondas. En este caso va a haber una mayor reentrada en la aurícula. Y como segundo punto lo que tenemos es el remodelado estructural. En acá tenemos una dilatación auricular. Al haber este mayor reentrada eléctrica en la aurícula, va a hacer que la aurícula aumente de tamaño, es decir, esto se va a dilatarse como tal. Y esta dilatación también puede producir como una éstasis sanguínea, que la sangre se mantenga como tal en lo que es en la aurícula y no pueda pasar fácilmente al ventrículo izquierdo. Esto porque está habiendo una mayor contracción o contractibilidad de lo que es la aurícula. Esto pudiendo causar asimismo un retroceso de lo que es la sangre hacia las venas pulmonares. Y también como segundo punto lo que es la fibrosis auricular. Esto prácticamente se va a deber a una activación de los fibroblastos, en donde por esa contractilidad frecuente que está viendo va a haber con lo que es un estrés de lo que es de la pared auricular. Y gracias a esto va a haber lo que es una inflamación, estrés oxidativo, y prácticamente estos son los que activan a los fibroblastos y va a hacer que haya una fibrosis auricular, aparte de una dilatación. Y como tal, en lo que son los moduladores, en acá tenemos a lo que es al tono parasimpático. Estos prácticamente van a aumentar lo que es el tono vagal. Recordemos que en acá las fibras parasimpáticas aumentan lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, de esta manera también se van a ver alterados. A diferencia de lo que es el tono simpático, esta va a llegar a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. Ahora, entre los modelos electrofisiológicos tenemos lo que son múltiples ondas de entrada, de reentrada, perdón.
Fisiológicamente, o lo normal que debería de estar las fibras eléctricas desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular son prácticamente tres vías, una vía anterior, una vía media y una vía posterior. Pero ¿qué es lo que pasa en acá? Va a haber unas vías accesorias que prácticamente van a llegar directamente a la aurícula derecha o bien a la aurícula izquierda. Esto haciendo que haya una mayor contractibilidad, un aumento de la contracción de lo que son de las aurículas. En otro punto tenemos lo que son los focos de la onda de entrada estables. De igual manera es lo mismo y también como son los focos ectópicos de alta frecuencia. Ya, ahora hablando un poco más de factores de riesgos, tenemos los factores de riesgos no modificables. Entre estos está la edad. La incidencia de la fibrilación auricular aumenta exponencialmente con la edad, especialmente en individuos mayores de 65 años. También tenemos a la predisposición genética y antecedentes familiares. Se han identificado polimorfismos genéticos y variantes en los genes específicos. Por ejemplo, es el PIX2, que confiere una susceptibilidad de la fibrilación auricular. La historia familiar de fibrilación auricular es un factor de riesgo independiente. Hablando del sexo, la fibrilación auricular es más predisponente en hombres que en mujeres. En los factores de riesgos modificables tenemos la hipertensión arterial. Es un factor de riesgo cardiovascular más prevalente para la fibrilación auricular debido a la remodelación auricular y al aumento de la presión de las aurículas, especialmente de la izquierda. Tenemos las cardiopatías estructurales como la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, que es en especial la que tiene la fracción de eyección reducida, las valvulopatías cardíacas, miocardiopatías y enfermedades pericárdicas, cirugías cardíacas previas, diabetes mellitus. La hiperglucemia crónica y la resistencia a la insulina contribuyen a la remodelado auricular y la disfunción endotelial. También tenemos la obesidad, sobrepeso, al síndrome de apnea, hipopneo del sueño, hipertiroidismo, ya que el exceso de las hormonas tiroideas T3 y T4 aumentan la excitabilidad miocárdica. También tenemos el consumo elevado de alcohol, tabaquismo, el estilo de vida sedentario. Y otro factor muy importante es el estrés psicológico o crónico. Hablando ahora sobre la clasificación de la fibrilación auricular, se toma una clasificación que es por el tiempo. Bien, se toma 5 puntos en la que la fase la fibrilación auricular es el primer diagnóstico. A esto nos referimos que cuando el paciente ha acudido por primera vez al consultorio y entonces, no por primera vez, pero ha acudido al consultorio y entonces mediante los estudios ha llegado a un diagnóstico por primera vez y se le denomina también de novo, una fibrilación auricular de novo, cuando aparece por primera vez. Y generalmente esto cursa entre 48 horas y luego desaparece. La paroxística ya nos habla sobre una fibrilación auricular que no va a durar más de 7 días. Generalmente si dura más ya de una semana, se puede decir que es persistente, que enseguida vamos a hablar de eso, pero la paroxística no dura más de 7 días. Luego dentro de la persistente esta ya va a cursar durante más de una semana y un año, en la que se va a tomar algunos síntomas y signos del paciente. Luego la persistente de larga duración, que ya va a ser mayor a un año o 12 meses, en la que no se va a poder controlar y no se va a poder regresar a un ritmo sinusal. Y en la permanente no se tiene un tiempo en específico, la verdad, se dice que puede durar durante años o algunos también le siguen denominando persistente de larga duración debido a que no se tiene un tiempo estimado. Algunos prefieren ya indicarle al paciente o se le debe indicar al paciente que no se le puede regresar a un ritmo sinusal
Entonces, al no poder y al no lograr durante más de un año retornar a sinusal, se le dice al paciente que solamente se le va a dar tratamiento sintomático y se va a tener que quedar con la fibrilación auricular permanente. A eso le denominamos una fibrilación auricular permanente. Ahora también hay una clasificación, pero realmente no es muy usada, que es la clasificación por síntomas. Aquí nos da 5 puntos en la que se va a clasificar por numerales. Y como podemos ver dentro de las descripciones, se va a describir los síntomas. La fibrilación auricular no causa síntoma alguno, es tipo uno, las leves, en la que va a afectarse solamente el día, luego en la actividad física, en la actividad diaria normal, luego la semana. Entonces aquí ya se va tomando más la sintomatología que presenta el paciente, pero realmente no es muy usada la clasificación por síntomas, sino la que clasifica por tiempo. Continuando con lo que es la clínica, en acá vamos a tener lo que es una fibrilación auricular asintomática o también conocida como silente, y lo que es una fibrilación auricular sintomática. Prácticamente la fibrilación auricular asintomática se caracteriza porque los pacientes no van a presentar los signos de síntomas como tal de lo que es la fibrilación auricular, ya que en este caso es muy común que el diagnóstico se pueda llegar como un diagnóstico incidental. Quiere decir, mientras que se haga un examen físico de rutina es donde se puede llegar a diagnosticar la fibrilación auricular. Ahora, a diferencia de la fibrilación auricular sintomática, es donde prácticamente ya se presentan lo que son los síntomas de la fibrilación auricular, como ser palpitaciones, disnea, en este caso puede ser una disnea de esfuerzo, una disnea en reposo, o también se puede deber por una reducción del gasto cardíaco. Esto porque la aurícula no va a poder pasar, no va a poder eyectar la sangre suficiente al ventrículo y esta no va a poder eyectar así al organismo. Y esto va a causar también lo que es la fatiga, la debilidad por el mismo mecanismo. Y también puede haber lo que son los mareos o la presíncope. Prácticamente esto se puede deber a una inestabilidad o desvanecimiento por parte del paciente y llegando en sí a lo que es al síncope, en donde debido a esta llegada insuficiente de sangre puede haber como un desmayo repentino, ¿no? Por parte del paciente. Y eso también puede producir lo que es un dolor torácico precordial, aparte de que el paciente puede presentar una intolerancia al ejercicio, ya que puede verse limitado por por su acción del corazón como tal. Y como manifestaciones de complicaciones, acá tenemos síntomas neurológicos agudos. Recordemos que una principal complicación de la fibrilación auricular es la formación de trombos, justamente por la éstasis sanguínea que está habiendo en lo que son las aurículas, y también lo que son los embolismos sistémicos, y además que también pueden presentar síntomas de insuficiencia cardíaca. Y algo común que en los pacientes se puede llegar a ver en el examen físico va a ser una palpación del pulso, pero muy bajo. Esto porque no va a haber la suficiente eyección por parte del ventrículo izquierdo, además de que la auscultación cardíaca va a tener un ritmo irregular. Como bien se menciona, su ritmo es muy irregular, puede presentar incluso en el electrocardiograma ausencia de onda PES. Entonces, todo esto también va asociado a lo que es a la clínica. Ya, ahora para el diagnóstico primero identificamos la clínica clásica como ser la disnea, astenia, mareo, síncope, dolor torácico. Para ayudarnos al diagnóstico se pide un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué vamos a encontrar en un electrocardiograma? Vamos a encontrar la ausencia de la onda P, también ondas F. También se puede pedir un monitoreo ambulatorio del electrocardiograma, como es el estudio de Holter, que es un registro continuo del electrocardiograma durante 24 a 48 horas o más. Este es útil para detectar una fibrilación paroxística. También se pide estudios de laboratorio como el perfil tiroideo
Este para descartar el hipertiroidismo, y también tenemos los electrolitos séricos para ver si hay desequilibrio de potasio, magnesio, calcio. Estos pueden estar predisponentes para las arritmias. También es importante los biomarcadores cardíacos, en especial péptido natriurético tipo B, para evaluar la función cardíaca, acompañado también con un electrocardiograma torácico que permite evaluar las estructuras y función del corazón y detectar la presencia de trombos intratorácicos, especialmente en las orejuelas auriculares izquierdas en una fibrilación auricular. Bien, hablando sobre la estratificación, esto se hace una vez tenemos el diagnóstico y generalmente aquí se usa, o bueno, se hace esta estratificación para iniciar el tratamiento. Primero, para valorar el riesgo del accidente cerebrovascular, se divide en dos. Hay la estratificación del riesgo de ACV y para embolismo en la que se usa escalas. La reciente que se salió es la actualización que se publicó el año pasado. Se usa el epónimo de Chatsba para poder recordar mejor. Y pero ya a la derecha es una guía o una estratificación ya antigua que salió en el 2012. Ya les decía que para primero valorar el riesgo de un accidente cerebrovascular debemos usar la escala la verdad es una herramienta que nos sirve mucho y la que solamente va a mencionar de algunos datos, como por ejemplo, actualmente ya se ha cambiado, es hipertensión, función renal y hepática, función renal y hepática normal, en la que podemos ver que cada uno se le da un tipo de puntuación que varía entre 1 y 2. Eso en cuanto al ACV y luego a la tromboembolia, igual se toma la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión, la edad mayor a 75 años y la diabetes mellitus, y entonces se hace una sumatoria en la que al final se obtiene un puntaje mayor a 9. Entonces en aquí entra mucho la puntuación que se le da al paciente y la interpretación que damos luego de obtener el puntaje. Por ejemplo, según la escala del ACV, si tenemos un puntaje de 0, estamos hablando en hombres, ya que es más frecuente. Si obtenemos un puntaje de 0, no se le debe de iniciar anticoagulación. Si obtenemos, por ejemplo, un puntaje de 1, debemos de valorarlos de inmediato, debemos de hacer el estudio de Holter o algunos otros laboratorios que nos sean útiles, pero si ya tiene mayor a 2 puntos o 3 puntos, en este caso ya aplica para hombre y mujer, ya debemos iniciar anticoagulación. Luego, hablando sobre la tromboembolia, igual se da una sumatoria de 9 puntos, en la que igual dentro de la interpretación de 0 a 2 puntos se considera un riesgo leve a moderado, que no es tan preocupante, no es tan alarmante, pero si ya tiene un riesgo mayor a 4 puntos, y esto igual aplica para varón y mujer, se le debe iniciar anticoagulación, pero no es lo adecuado. Se dice que tiene que primero pasar por un estado de vigilancia y optimización, porque como sabemos estamos pasando por un estado de tromboembolia, entonces es muy importante ver esta parte de la estratificación. Bien, continuando con lo que es el tratamiento, en acá como puntos importantes que debemos de seguir es lo que es la prevención de la cardioembolia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Va a ser mediante anticoagulantes. En este caso, los más usados para la fibrilación auricular pueden ser lo que eso es la Pixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, pero en acá lo que es muy importante es que se debe usar a dosis plena. Esto quiere decir que la Pixaban se debe usar a 10 miligramos cada 12 horas. Si es de Rivaroxaban, 20 miligramos cada 12 horas de igual manera. O también se puede usar lo que es una heparina de bajo peso molecular, pero esto a dosis terapéutica, de igual manera cada 12 horas.
Dentro de los anticoagulantes también lo que se puede usar es la warfarina, pero cuando se debe usar de una manera exigente la warfarina es cuando el paciente va a presentar una estenosis mitral o una prótesis de lo que es la válvula mitral. En este caso, sí o sí debe usarse lo que es la warfarina y no así lo que es el apixaban y el rivaroxaban. Y como dos otros pilares tenemos lo que es el control de ritmo, como también el control de frecuencia. Para el control de ritmo prácticamente se usa lo que es la miodarona, que va a ser un antiarrítmico de elección. En acá debemos de usar lo que es la miodarona como dosis de ataque, dosis de mantenimiento, dosis de impregnación y como otra vez dosis de mantenimiento. En el dosis de ataque prácticamente se usa 15 miligramos por kilogramos en 30 minutos, diluido prácticamente en solución dextrosa, pero en 100 ml. Esto se le debe pasar por vía intravenosa al paciente en 30 minutos. Ahora, como dosis de mantenimiento, en acá se debe usar 5 miligramos por kilogramos, pero no se debe llegar a pasar lo que es un gramo en 24 horas. Y como dosis de impregnación, esta se debe continuar con el tratamiento durante una semana, pero de 6 gramos una vez al día. Y como también otra vez volviendo a dosis de mantenimiento, en este caso ya se da por vía oral en 400 miligramos cada 12 horas. Esto durante 2 meses. Ahora, si va disminuyendo lo que es la clínica de lo que es el paciente, entonces también se puede reducir en este caso a 200 miligramos cada 12 horas. Y ya como el control de frecuencia, en acá lo que más se usan son los beta bloqueantes, como ser el carvedilol, el bisoprolol. Ahora, algo importante que debemos de tomar en cuenta en lo que es con la miodarona son sus principales efectos adversos, ya que puede producir o causar lo que es un fenómeno del hombre azul, puede llegar a causar lo que es una bradicardia o un QT largo, puede causar fibrosis de lo que es el músculo cardíaco, en este caso de las aurículas, y como también puede haber una alteración hormonal, llegando a producir lo que es un hipotiroidismo. Y ya como complicaciones, en acá las principales complicaciones de la fibrilación auricular es el accidente, es decir, el ACV cardioembólico. Esto porque prácticamente por la formación de trombos que se va a llegar en lo que es a formar en en la aurícula izquierda. Esto pasando a lo que es a la circulación sistémica, entonces sería una complicación más grave en este caso de la fibrilación auricular, como también puede causar una insuficiencia cardíaca. Esto porque prácticamente va a haber una insuficiencia por parte del corazón debido a que las aurículas no van a ser capaces de contraerse eficazmente. Entonces esto va a haber como una pérdida de la función de lo que es la aurícula. Como también esto ya puede causar lo que es un deterioro cognitivo, como también lo que es la demencia. Y obviamente, como principal complicación es que también va a disminuir lo que es la calidad de vida por parte del paciente, ya que no va a poder realizar una actividad física cotidiana como realizar ejercicios, algún deporte, entonces ya lo limita como tal o le causa lo que es un deterioro funcional al paciente. Y eso sería todo con la presentación de fibrilación auricular. Muchas gracias.